¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy a nuestro programa Controversia. Tocaremos un tema muy importante que habla sobre los emprendedores y para ello traemos a una persona muy especializada en este tema, experta, yo diría. Muy querida por nosotros, la doctora Lourdes Yáñez. Muchísimas gracias. Pues muy contenta de estar aquí con usted y agradecida que nos permita compartir con su público un poco de lo que sabemos. Muchas gracias. Déjenme decirles que la doctora Yáñez estudió la licenciatura en Administración Pública en la UNAM, tiene una maestría también en Enseñanza Superior de la UNAM y es doctora en Administración. Los cargos, más o menos, para que ustedes tengan una idea, es que es presidente del Consejo Internacional de Responsabilidad Social para la Sustentabilidad. Actualmente ocupa el cargo de directora de la Incubadora de Empresas de México y es directora de la Oficina de Transferencia en CONACYT. Le damos la bienvenida, doctora. Qué bueno que está. Muchas gracias, pues a la orden, aquí estamos dispuestos a platicar. Oiga, fíjese que la verdad estamos muy interesados en conocer un poquito sobre esta actividad de los emprendedores en México. Yo he sabido que México es uno de los países que más emprendedores tiene en el mundo. ¿Qué opinión le merece en los últimos años? ¿Qué ha pasado con los emprendedores? ¿Qué ha pasado con las empresas que los emprendedores tratan de formar? Bueno, pues indiscutiblemente que la labor más importante a nivel internacional es el trabajo de un emprendedor. Si nosotros nos vamos a los albores del sistema capitalista, recordaremos a estos artesanos que vivían pues en las afueras o que se fueron independizando de las zonas feudales y fueron creando en base a una expertise, un oficio que después se fue haciendo cada vez más tecnológico. Estos artesanos pues dieron origen al sistema capitalista como tal, ¿no? Creando estos burgos, estas pequeñas ciudades. Entonces ahí radica la importancia de un emprendedor. A partir de ahí, bueno, pues fueron construyendo con el trabajo, con la inteligencia, con el desarrollo también de la administración, gremios o empresas muy poderosas. Muchas de ellas pues han sobrevivido el paso del tiempo. Sin embargo, con el crecimiento del propio sistema y pues con las crisis que lo han acompañado históricamente, muchos emprendedores van y vienen, porque también es cierto que los emprendedores, una vez que inician este camino, se vuelve un hábito de vida. Un emprendedor no es alguien que se le ocurre una idea y trabaja un día con ella. Un emprendedor de a de veras, pues es alguien que siempre está buscando algo nuevo que hacer, aunque ya tenga una empresa de miles de millones de dólares, sigue buscando qué más, y ahí tenemos muchos ejemplos. Bien, Qué bueno que me dice esa definición. Entonces el emprendedor no es el que inicia nada más una empresa, sino que es alguien que continúa creciendo con la empresa y sigue. Así es, el ser emprendedor es más una mentalidad que se aboca a una actividad laboral y profesional, pero en sí es un espíritu, es ese espíritu que tiene pues muchos millones de personas en el mundo por salir adelante. En ocasiones pueden ser, ahora ya no hay un género específico, en un inicio pues era privilegiado principalmente los hombres los que emprendían los negocios, pero recordemos que las mujeres pues también hacen su labor, ¿no? Desde casa, tejían, lavaban la ropa, hacían de comer para otras personas y con esto pues también acercaban el sustento a su casa. Claro. Esto, aunque algunas veces se le denomina autoempleo, también es una forma de emprender, porque mientras el emprendimiento madura, pues la gente solo obtiene recursos para sí mismo con una actividad productiva. Ya cuando empezamos a generar empleos, entonces ya podemos pensar en una actividad empresarial como tal.
Ok. ¿Usted qué opina, doctora? ¿Al emprendedor se le apoya? Vamos a irnos desde la parte de la familia. El entorno que envuelve al emprendedor. Por ahí he escuchado gente que luego se burla de ellos. No es posible que tú puedas hacer esto, no es posible que el tío, la tía, la mamá, el papá, desgraciadamente he escuchado que el papá le dice, no, usted póngase a estudiar y haga. Yo digo que emprender no solamente es prepararse, o sea, a todos yo siento, no sé qué opinión tenga usted, doctora, no solamente es querer hacer algo, sino es también prepararse. Claro. ¿Qué pasa con el entorno del emprendedor, doctora? Pues mire, hablábamos de los orígenes, ¿no?, de la empresa en particular, y pues siempre ha caracterizado al emprendedor este espíritu que tiene que ver con la valentía. Un emprendedor tiene que ser valiente, primero porque a veces tiene que dejar la comodidad de su cama, ¿no? Hoy vemos a muchos jóvenes pues que no quieren abandonar la comodidad de su cama, y para empezar es lo primero que hay que romper, ¿no? Ahorita que hace frío, pues quitar las cobijas, sentir el frío intenso y aún así echarnos para adelante y decir, bueno, voy a hacer lo que tenga que hacer el día de hoy. Después tenemos que romper esa barrera, porque es la primera, que es yo personalmente, y después viene la del entorno familiar. En ocasiones muchos emprendedores empezaron su actividad productiva por necesidad. Los padres, obviamente, cuando toman la responsabilidad de una familia, como anteriormente se hacía, pues ellos salían o tenían que salir a buscar el sustento. En el caso de las mujeres, pues se les había asignado un papel muy tradicional que hoy también se ha roto, porque tenemos también grandes emprendedoras. Entonces salen a buscar el sustento para su familia. ¿Con qué propósito? Bueno, pues primero para alimentarlos, ¿no?, que es la base de todo. Y a partir de ahí también para buscar su mejora. Muchas emprendedoras y emprendedores buscan pues que los hijos tengan comodidades, que puedan tener una educación, que puedan tener salud, que es básico, y como sabemos, para todo eso se necesita dinero. Entonces la gente sale e inicia un negocio por una necesidad personal o familiar. Cuando tenemos ya un estatus, ¿no?, que el padre o la madre o la familia en general ha creado cierta condición de comodidad económica, y lo ha hecho lo que en una época en México, sobre todo a partir de los años 40, se empezó a privilegiar que los hijos estudiaran. ¿Por qué? Porque el dicho del padre era: quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve, ¿no? Y entonces, como el padre fue un emprendedor, pues muchas veces empírico, muchas de nuestras empresas nacieron con emprendedores empíricos, quisieron que sus hijos estudiaran. ¿En dónde? Pues en las grandes universidades, como la nacional que tenemos, que es orgullo de México y de las más grandes del mundo, y también en el Instituto Politécnico Nacional, porque se crea el Poli precisamente para crear a los técnicos que hacían falta dentro de las empresas. Ese fue el perfil que se les dio. Entonces, mi hijo tiene que estudiar, porque ellos pensaban que era mejorar su condición. Y para ellos era un orgullo y todavía sigue siendo un orgullo, y lo es en realidad, ir a recoger su título de la universidad. Así es. Pero ellos querían que aparte de eso tuvieran un empleo seguro, para que ellos no sufrieran lo que ellos sufrieron. ¿Qué es lo que los padres emprendedores sufrieron? Bueno, pues levantarse temprano, largas jornadas de trabajo, a veces un cansancio excesivo físico, porque muchos de ellos pues lo hacían usando su físico para cargar cosas, para acomodar la mercancía, para ir por ella, y ellos consideraron que a través del estudio podía haber mayor movilidad económica y social. Es decir, si yo estudio voy a tener un buen sueldo, puedo tener lo que a mí me costó años y mucho esfuerzo, que lo tengas tú. Y así fue. En la época desde los 50, 60, ser profesionista en este país pues era un éxito, porque un médico pues podía comprarse su casa, tener su auto, viajar a Europa, ¿no? Todavía en los años 60 había maestros de primaria que se dieron el lujo de ir de vacaciones al extranjero. Entonces, el ir a la escuela pagó.
Pero sin embargo, las cosas fueron cambiando y la condición económica empezó a venir a menos, sobre todo para el sector profesional, no así para el sector industrial, porque recordarán ustedes que en la época de los 40 también se empieza, sobre todo en los años 60, se empieza a desarrollar el milagro mexicano, ¿no? Esto que hizo que México pues creciera, la condición económica del país fuera muy boyante, y entonces se vio que también ser profesionista era bueno, pero ser empresario pues era mucho mejor. Sin embargo, el cambio económico, la macroeconomía, nos lleva también a que en las familias se cambie la perspectiva. Empezamos con las crisis del año 70 y que de ahí pues han sido recurrentes, y entonces se vio que el ser profesionista pues ya no era tan bueno, ya no abonaba para tener un patrimonio. Y entonces se empezó los mismos jóvenes dijeron, bueno, pues ser profesionista es importante, pero no voy a poder vivir de ello. Y empezaron a aspirar a más. ¿A qué? Pues a lo mejor tener un negocio como lo tenía su papá, y que vieron que sí podían salir adelante. Sin embargo, aquí hay un choque de paradigmas, ¿no? Hay un choque entre que los jóvenes pues quieren más y no lo pueden conseguir con su esfuerzo intelectual, y el de los padres que decían, no, yo no trabajé, yo no me esforcé tanto para que tú acabes haciendo lo que yo estoy haciendo, y a veces hasta como con pena, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque para mí era más importante que mi hijo fuera licenciado, doctor, ¿no? Y arquitecto, que atender una tienda. Todavía el día de hoy se ve con cierta resistencia. Sin embargo, más que un aspecto económico, era un tema social y emocional. El hecho de, pues yo quiero que tú seas licenciado, no quiero que seas empresario, ¿no? Y aquí empieza a surgir entonces que cuando los chicos dicen, oye papá, es que yo quiero tener un negocio, o ya no quiero seguir estudiando, yo quiero ponerme a trabajar, los padres pues se ponen muy mal y dicen, no, tú tienes que seguir estudiando, yo quiero un título en la casa o quiero que tú seas licenciado. No está mal, pero yo creo que tendría que trabajarse a la par la formación emprendedora junto con la formación en la disciplina que quieran, porque al final de cuentas tenemos grandes emprendedores en México. Los médicos pues no todos encuentran empleo cuando salen de la universidad. ¿Qué hacen? Pues poner su consultorio. Eso es emprender. Los abogados, la mayoría de los abogados pues no entran al servicio público, ponen su despacho y ahí empiezan a trabajar. Eso es emprender. Es que a veces como que no entendemos este tema, ¿no? Un poco. Pero yo insisto, Doc, el entorno, el contexto, la familia ayuda realmente al emprendedor o lo rechaza. Pues, ¿Qué es lo que ocurre con sus amigos, su tío, su tía, sus primos, sus papás, sus hermanos? ¿Qué le pasa al emprendedor que quiere hacer su propio negocio? Mire, yo creo que lo tendríamos que ver hasta por clases sociales, porque la clase alta regularmente va a preparar o debería de preparar a los hijos para la sucesión en la empresa, en la ¿no? Empresa, claro. De hecho, hay algo que se llama el protocolo familiar, que es que los padres, los abuelos, Ajá, preparen a las siguientes generaciones, y no nada más jurídicamente, sino también administrativamente, emocionalmente, socialmente los introducen, okay, para que ellos hereden, ¿no? Y a veces ahí entran los choques, porque ahí los hijos dicen, no, yo no quiero tu empresa, ¿no? Yo quiero ser libre, me quiero Palacio ir. de Hierro. Exacto. Estamos hablando de Cuervos, sí, grandes empresas. Los grandotes. Okay. Y a veces empresas también medianas de buen crecimiento. Y pasamos a la clase media, que es donde se ubica la mayoría de los profesionistas. Y entonces ahí ellos encontraron esa zona de confort en las profesiones. Entonces es donde quieren que los hijos sigan siendo profesionistas, ¿no? Y es ahí donde yo creo que encontramos la mayor resistencia a que los hijos dejen de la carrera o dejen de estudiar para dedicarse a un emprendimiento. En las clases de escasos recursos
no es por querer, es porque deben, ¿sí? Y nosotros vemos a niños muy pequeños con su cajita de mazapanes. Sí. Y nos duele, porque ese niño debería estar en una escuela, debería estar más cuidado, pero ahí la condición obliga. Entonces, si usted me pregunta cómo es el entorno familiar, uno alienta, el otro contiene y el otro obliga. Y esto yo creo que en el trabajo de los emprendedores sí tenemos que diferenciar, porque sobre todo en las clases medias, todavía es muy difícil que se acepte que una persona quiera iniciar un negocio, quiera dejar la escuela para poder emprender, pero yo creo que estamos cambiando, las mamás, tenemos mamás emprendedoras muy fuertes, ¿no? Y ellas a los cursos me preguntan, doctora, ¿cómo le hacemos para que nuestros hijos también quieran ser emprendedores, ¿no? O sea, ya están preocupándose para que estos chicos entren también al terreno. Y la recomendación siempre es estudien, porque es mejor un emprendedor preparado que un emprendedor empírico. No queremos emprendedores de 10, pero sí que entiendan algunos conceptos y muchas lógicas que la escuela nos da, pero a la par ir trabajando los dos esquemas. Yo escuché alguna vez, y se lo digo directamente a Adela Micha, alguna vez platicaba ella con otra persona y comentaba ella que a su hija le dijo, a ver, primero, su hija ya no quería estudiar, pero no quería estudiar porque no quería estudiar, ¿no? Sí, claro. Creo que son las únicas palabras buenas que le escuchaba a nuestra colega, pero la verdad es que ella, conversando con otra persona, le comentó, primero terminas la universidad, ¿no? Y luego haces lo que quieras. Así le dijo. Creo que es lo único bueno que le he escuchado por ahí a ella, pero la verdad es que tiene mucha razón. La preparación es, y usted, doctora, la preparación es fundamental, ¿no? Sí. Yo, fíjese que conozco colegas que han hecho empresas muy, muy grandes, muy fuertes. Uh-huh. Y la verdad, a mí me sorprende la capacidad que tiene el ser humano, Sí, la verdad, no sé, yo sugeriría en las universidades, no sé qué opinión tenga usted, uh-huh, doctora, que hubiera una clase adicional al plan de estudios, que se llamara emprendimiento, uh-huh, orientación al emprendedor o algo, para que antes de que terminen la carrera ya vayan pensando qué hacer después, ¿no? Sí, que claro. No solamente dependamos de las empresas. Y esto también viene entre países, porque también nosotros vamos a ver que en los países desarrollados se le apoya a los chicos a tener experiencia en las empresas. El caso específico de Estados Unidos, bueno, nosotros sabemos que desde los niños en verano, en vacaciones, se les motiva para que tengan su tienda o su pequeño puestecito de limonadas, ¿no? Que todavía salen las caricaturas, y se les alienta mucho. Están estudiando, pero se les empieza a permear este espíritu emprendedor, que es muy bueno, y sobre todo vigilado por los padres. También vemos el otro lado de la moneda, en los cuales pues a veces la gente no tiene ni siquiera acceso a la educación, y esto ya es de acuerdo a las oportunidades que cada país brinde, ¿no? Pero en general yo estoy de acuerdo con usted y se ha hecho un esfuerzo. Nosotros tenemos 17 años formando emprendedores y lo iniciamos con el gobierno federal primero y con el gobierno estatal, y este espíritu se ha ido desarrollando. Lo más importante que hemos dejado en toda esta trayectoria es que la gente entienda que un negocio es una buena oportunidad, no nada más económica, porque también a veces nos orientamos mucho al dinero, sino es una oportunidad de desarrollo personal, una oportunidad en la cual nosotros aprendemos a relacionarnos con otras personas, porque pues para ser emprendedor a uno le tiene que gustar vender. Es como nosotros le decimos, si no te gusta vender, pues dedícate a otra cosa, ¿no?
Y a veces el que no me gusta vender no es otra cosa más que no me gusta relacionarme. ¿Cómo le hablo al doctor Vanegas si me daba miedo, no? Sí. A lo mejor lo veo muy serio y cómo le voy a decir que a lo que me dedico, ¿no? Es un relajo ese doctor Vanegas. Así es, bueno, pero eso no se los digan porque ya vamos a ver aquí con muchos entrevistados. Y así es, entonces la gente cuando se dedica al emprendimiento de veras va rompiendo muchos mitos, muchos paradigmas mentales. El primero de ellos es esa seguridad en uno, porque yo, como siempre les comentamos a los emprendedores, pues el no ya lo tenemos, y eso lo sabemos todos los que nos hemos dedicado y nos dedicamos a las ventas. O sea, nosotros ya sabemos que el no ya lo tenemos, ahora vamos por el sí, y es un reto plantearle a la gente nuestras ideas, nuestros emprendimientos, nuestros productos, nuestros servicios, y que la gente nos diga, pues no me interesa. Es correcto, no a todos le va a gustar lo que yo hago, pero este reto de enfrentarme a mí mismo, de romper mis propias barreras, ese es, yo creo que la mejor ganancia que un ser humano puede tener. Y después de un día en que tuvimos cienos, llegar a mi casa, presentar una sonrisa a mi familia, y al otro día levantarme para ir por otros 100, y a lo mejor en esos 100 voy a encontrar un sí, y eso nos hace invencibles. La verdad, tenemos mucho que hablar el día de hoy sobre este tema. Está muy interesante. Este tema es de los temas más que más adoro, porque pues da un gran ejemplo a la gente, a las nuevas generaciones. Vamos a una breve pausa, doctora, y regresamos a Controversia. Regresamos a Controversia, las cosas como son, y estamos el día de hoy con alguien que nos va a hablar, o nos sigue hablando de un tema muy interesante que es el emprendimiento. Muchas gracias, doctora. No, al contrario. Doctora, hay 4,5 millones de empresas que contabiliza INEGI en México. En México, tan solo en México, el 52% más o menos del PIB lo aportan las empresas chiquititas, uh-huh, que seguramente tienen a un emprendedor ahí. Conozco muchos colegas míos que le luchan, le batallan, como usted muy bien dice, y a veces me da a mí también un poco de tristeza que el gobierno no los apoye mucho. ¿Hay programas en especial del gobierno que ayuda al emprendimiento, o cómo estamos en ese ramo, doctor? Pues mire, yo creo que también voy a contestar primero la pregunta, tal sí, cual. Muchas gracias. Y después haremos un pequeño análisis, sí, de qué tan importante es que nos apoyen o no nos apoyen, sí, ¿no? Nosotros tenemos emprendedores que iniciaron solos su proyecto. Hablábamos de los años 40, los años 50 y de ahí para adelante, que los emprendedores se hicieron solos. Uh-huh. Y lo hicieron a base de un esfuerzo personal, de un patrimonio propio y obviamente pues de su inteligencia, ¿no? Y de ese espíritu inquebrantable que tienen los emprendedores. Poco a poco se vio la necesidad de incentivar a la empresa, y nosotros recordaremos que uno de los grandes temas que se manejó fue cerrarnos al extranjero, que todo se comprara aquí en México. Esto de alguna manera era con la intención de favorecer a la industria, y sin embargo muchas veces se malentendió, y entonces decían, bueno, como yo soy el único en el mercado, o me compras como yo quiero, al precio que yo quiero y cuando yo quiero, o no me compras y a ver cómo le haces, ¿no? Cuando se vio esta situación en el país, entonces se empezó a generar una apertura al extranjero,
que también pues generó muchos temas, ¿no? Porque la gente decía, no es que ya van a traer a la competencia, van a acabar con la industria nacional, los extranjeros y demás. Y en realidad sí hubo un cierre de empresas importante, porque como se habían confiado, sabían que eran los únicos en el mercado. Usted se acordará que había 2 marcas de leche, ¿no? Y era todos, o le compraba uno a esa o no le compraba. Se acordará también de los temas con el surtimiento, por ejemplo, del azúcar, ¿no? Pues no hay azúcar porque iban a subir el precio y pues hago filas para comprar el azúcar, ¿no? Sí. Esto fue lo que ocasionó la falta de competencia. Y cuando se abren los mercados y empieza a haber otras marcas, otros proveedores, que obviamente pues no todos eran nacionales, pues entonces el que gana de alguna manera es el consumidor. Pero nosotros a nivel interno empezamos a perder, porque muchas de estas empresas nacionales empezaron a cerrar. Esta política económica del gobierno alienta o limita el crecimiento de las empresas. En muchas épocas se manejó con modulación del mercado, ¿no? ¿Qué se les permitía, no? ¿Qué no se les permitía? Después llegamos hasta el GATT, donde se empezó a buscar ya que nuestras empresas no nada más compitieran a nivel nacional, sino nos fuéramos a nivel internacional. Y este tema de los aranceles pues fue benéfico, porque ayudó a que nuestras empresas que ya estaban listas para poder crecer más allá de nuestras fronteras, lo hicieran. Y obviamente pues llegó el Tratado de Libre Comercio, muy criticado, con sus asegúnes, pero finalmente benefició el crecimiento de la economía nacional en todos los ámbitos, porque a veces pensamos que la empresa, nada más es la empresa industrial la que echa humo, que yo eso ahorita espero que ya sean muy pocas o ninguna que eche humo, ¿no? Por el cambio climático y todo el impacto ambiental, pero tenemos empresas agrícolas, pesqueras, tenemos la industria del zapato, de la industria del vestido, o sea, no todo es meramente la industria de la transformación metal-mecánica, ¿no? Entonces, en este camino, lo que se ha buscado es, o se debería de buscar, es alentar a la empresa mexicana. Aquí tenemos 2 factores. Uno, el empresario mexicano tiene que empezar a entender que tiene que prepararse. Hubo una generación en la que la gente empezó a buscar que sus empresas, por ejemplo, se certificaran, ¿no? Cuando empezó el boom de la calidad en México, hubo empresas que se certificaron y todavía hay empresas que siguen buscando este camino porque nos ayuda a competir a nivel internacional. Sin embargo, también es cierto que ha habido épocas en las que el gobierno ha apoyado estos procesos. Por ejemplo, hubo gobiernos que apoyaron económicamente para que las empresas tomaran la consultoría, pudieran certificarse en lo que necesitaran para ser más competitivas, les ayudó para las exportaciones y todavía hay incentivos para las empresas que exportan, sobre todo en el tema impositivo. Sin embargo, se creó también otros escenarios con otros gobiernos, porque cada gobierno ha tenido su lógica de cómo ayudar a la economía nacional, y empezó a haber incentivos directos a los emprendedores. Había capacitación pagada para los emprendedores, había también los fondos de inversión directa en los emprendedores, algunos con la famosa denominación de los fondos perdidos, ¿no? Que no es tal, eran subsidios aplicados directamente al desarrollo de la empresa. Y también había proyectos productivos, o sea, créditos muy blandos que el gobierno otorgaba sobre todo para el tema de desarrollo industrial. Y en el caso de CONACYT, para empresas para el desarrollo tecnológico, que era muy importante. Esto es algo importantísimo porque esta inversión para que la gente desarrollara maquinaria, equipamiento, mejoras tecnológicas es fundamental. México todavía en nuestra balanza comercial importamos muchos bienes de capital, o sea, maquinaria, y exportamos mucho producto en fresco. Entonces no hay parámetro, por eso la mayoría de las veces nuestra balanza es deficitaria, porque mientras compramos una maquinaria de control numérico, ahora automatizada y muy pronto de inteligencia artificial,
pues vendemos frijoles por costal, ¿no? Claro. Entonces, esta desproporción es precisamente por la parte del desarrollo tecnológico. Entonces, sí ha habido programas de apoyo a la empresa buscando. Creo que también en un momento determinado se abusó de estos programas, y no nada más por la parte de quien lo otorgaba, sino por la parte de quien lo recibía. Porque muchos emprendedores dijeron, bueno, pues ya no trabajo, me dedico a los fondos y de ahí voy buscando. Entonces, hubo otros que sí lo aprovecharon, que sí incluso tienen todas sus empresas todavía existiendo. Y bueno, el día de hoy, a partir de este cambio de visión del gobierno federal, pues se acabaron prácticamente la mayoría de los apoyos. Sin embargo, a nivel de gobierno de la ciudad todavía hay capacitación gratuita para los emprendedores. En la pandemia estuvimos colaborando con gobierno de la ciudad, con la SEDECO, dando capacitación a los emprendedores, y tenemos un número que rebasa los 200,000 o más emprendedores atendidos vía virtual. Entonces, económicamente pues tenemos a Fondeso en el gobierno de la ciudad también, que otorga créditos para los emprendedores con tasas muy muy bajas y con pocos requisitos, pero que al final pues lo que se busca es que el dinero sea bien utilizado. Entonces, la banca comercial pues ha mermado también un poco su apoyo, y sabemos que el dinero en crédito pues siempre es caro en nuestro país. Entonces, esa es una limitante. Ese es un tema muy interesante. Fíjese que yo en algún tiempo trabajé para, pues ya no existe el Bancomer. BBVA. Ahora se le vendió a BBVA. Yo voy a hablar de Bancomer. Okay. ¿No? A mí me tocaba hacer en ese entonces, y lo deben de saber, ahí entre Coyoacán y Churubusco, okay, era un terreno, Centro Bancomer, se llamaba Centro Bancomer. Era un edificio muy plano, muy grandote. Llegué a ser director de tesorería, allí estuve en la tesorería, entonces me daba cuenta, pues pues a quién se le prestaba y a quién no, ¿no? Y aquí entre nos, y que que nadie se entere. Y que nadie se entere. Honestamente, se le prestaba a las empresas grandes. A las empresas chiquitas prácticamente no había préstamos. Entonces, yo me daba cuenta que el gobierno pedía. En la historia de la banca en México hay dos bancos que destacan: Banamex y Bancomer. Eran las y a ellos se les pedía mucho que ayudaran al emprendedor, pero yo veía las estadísticas y pues, se le prestaba a otras empresas grandotas, ¿no? Ustedes ya conocen. Y la verdad, pues me daba pena, ¿no? Yo ver eso. Convenía mucho porque la empresa grande pues tenía muchas posibilidades de pagar. El empresario chiquitito pues no había, ellos medían el riesgo, claro, de quién me puede devolver el dinero y quién no. Entonces, si nos vamos matemáticamente, pues, las probabilidades eran muy altas. Eran muy altas en las grandes, muy bajas en las pequeñas. Y luego empezaron a ver cuentas sin intereses, y ya no les quiero comentar más, pero por ahí va el asunto. ¿Qué ha pasado con la banca, doctora? ¿Por qué qué hay en los últimos años? Bueno, ahora se cuentan los bancos mexicanos con los dedos de la mano. Ya las grandotas, Scotiabank, Bancomer, son de extranjeros y todo esto. ¿Qué falta autoridad del gobierno o hay un convenio especial con los bancos? ¿Qué opina usted? Yo creo que el tema del dinero en países como el nuestro es un tema
Nosotros sabemos que los bancos y cualquier institución financiera, pues su objetivo, como cualquier empresa, es la ganancia, ¿no? Y obviamente la disminución del riesgo. Eso es parte de lo que nosotros le enseñamos también a los emprendedores. Y cuando usted me decía si este programa emprendedor debería permearse en todas las universidades, la respuesta es sí. Pero nosotros queremos, y qué bueno que me permita usted en este foro, invitar a que hiciéramos una jornada nacional de educación financiera. Porque el tema de devolver o no devolver un préstamo no es una cuestión nada más de pérdidas y ganancias. Es una cuestión de administración. La gente en este país y pues tiene muchas limitaciones, hay poco acceso al crédito, el crédito sigue siendo caro, ¿no? Porque es algo que nadie nos puede cuestionar y nosotros podemos ver en el ranking de los bancos la tasa interbancaria y los intereses, ¿no? Por tarjetas de crédito, que a veces es el único fuente de financiamiento que tienen los emprendedores. ¿Por qué? Pues porque yo voy a ir a comprar mi materia prima, pagan con su tarjeta de crédito. Quieren una maquinaria, un equipo, pues como nadie les presta, pues pagan con la tarjeta de crédito. Y sabemos que a mayor deuda, pues mayor interés, ¿no? Mayor tasa interbancaria. Entonces, eso les va pesando a ellos en el flujo de efectivo. Sin embargo, nosotros sí quisiéramos que, aparte el programa emprendedor tendría que empezar por un programa de educación financiera, porque no sabemos manejar el dinero en México. Y esto es para la gente que tiene mucho o que tiene poco dinero. Nosotros hemos visto grandes empresas que se han arruinado. Y se han arruinado porque gastamos más de lo que ganamos. Y esta es una máxima en cualquier situación. Y los emprendedores, pues a veces buscan este financiamiento, pero están en buró de crédito. ¿Por qué? Por una tarjeta. Por una tarjeta de un centro comercial. ¿Qué se pudo haber comprado en un centro comercial? Pues a lo mejor víveres, a lo mejor ropa, ¿no? Y esto afecta su historial crediticio, y cuando van y se acercan para pedir otro crédito o un apoyo financiero para su negocio, pues se los niegan porque estás en buró de crédito. Que además tampoco el buró de crédito se actualiza, porque nosotros vemos que hay gente que ha pagado su crédito, se ha saneado sus finanzas y de repente pues resulta que sigue apareciendo en su historial crediticio ahí sus manchas, ¿no? Y esto del buró de crédito pues sirvió en un momento determinado, sobre todo después del crack de los bancos en México, pues para ayudar, ¿no? A permear un poquito, a contener un poquito estos riesgos. Pero para muchos emprendedores resulta una gran limitante. Claro. ¿Por qué? Pues porque le digo, a veces era una tarjeta de 1,000 pesos, ¿no? De 2,000 pesos, y resulta que por ese tachecito que tienen ya no son sujetos de crédito. Sí. Fuera de si van a pagar o no van a pagar, ¿no? Que ese es otro tema. Y otra de las cosas que yo digo, Doc, es que a veces uno está en buró de crédito, a lo mejor porque salió una tarjeta de crédito de 3,000 pesos. Con 3,000 pesos ya dañan la historia del emprendedor, y con 3,000 pesos pues no le alcanza a hacer mucha actividad, ¿no? Así es. O a convertirse en... yo quiero pedirle una definición un poco más precisa, Doc, sobre el emprendedor, porque poner un puesto de tortas, con todo respeto para la gente que pone un puesto de tortas, pues no genera mucho empleo, ¿no? O sea, estará un empleado a lo mejor ahí, y alguien que vende el jugo, y alguien que vende X o Y bien o servicio. Muy respetable, pero no genera empleo, no hay mucho crecimiento. Yo veo el mismo puesto de tortas toda la vida, y al mismo señor toda la vida ahí, tratando de poner y echar el esfuerzo, y luego el esfuerzo, Doc, levantarse a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, y terminar, con estos fríos, luego, y terminar a las 11 de la noche, 12 de la noche. Yo hay puestos
que he visto a las 11, 12 de la noche ahí abiertos con un foquito, ¿no? Y bueno, la banca, y eso lo tengo que decir, se ha convertido de una banca de crédito a una banca de inversión. O sea, pasó de prestar dinero, obviamente con riesgo, con mucho riesgo, digámoslo así, porque el PIB pues, no ha crecido mucho, no le vamos a echar la culpa a ningún gobierno ni nada de eso, ¿no? Simplemente, pues obtener dinero es muy complicado, es muy difícil, el crédito bajó, y entonces la banca moderna dice, pues es mejor invertir en un fondo de esos fondos grandotes que a nivel internacional, meto mi dinero ahí, tengo una tasa de retorno segura, gano más dinero y cambia mi actividad de crédito por una actividad de inversión. Insisto, Doc, el gobierno se da cuenta de todo esto, sé que se da cuenta, la Comisión Nacional Bancaria se da cuenta de todo esto. ¿Por qué no hacer un poco más? Porque la banca que está en México verdaderamente preste dinero. Pues mire, hay hoy otros mecanismos que pueden ser, por ejemplo, los crowdfunding, que son estos fondos sociales que se crean para una causa específica, incluso proyectos tecnológicos. Ahora, lo que yo considero, por eso yo le decía, hay que también hablar hoy del emprendedor financiero o del emprendedor que sabe finanzas, porque en muchas ocasiones el emprendedor puede tener muchas fuentes de ingresos, no necesariamente el crédito. Nosotros en los programas emprendedores, lo último que les recomendamos es que la gente pida un prestado. ¿Por qué? Pues porque finalmente es un riesgo, no para la banca, sino para ellos mismos, ¿no? Y sobre todo porque a veces estos créditos empiezan a ser crecientes. Yo empecé debiendo 3,000 pesos, ahora ya debo 30,000, ¿no? Por los intereses y demás. Entonces, esto para un emprendedor siempre es un riesgo, que a veces pone en una encrucijada el futuro del emprendimiento. Entonces, nosotros no les recomendamos a los emprendedores, a menos de que encontremos créditos blandos o que realmente el negocio pueda ser usado de una manera adecuada para generar recursos, que entren con un crédito, y menos un crédito bancario, ¿no? Y menos un crédito bancario. Discúlpenme los bancos, pero si ustedes quieren que cambiemos la opinión, pues ayúdenos con los emprendedores, claro, ¿no? Porque el tema es ese, que finalmente, vuelvo a repetirles, la única vía que ellos tienen es a través de tarjetas de crédito, claro, que sabemos que son muy, muy caras, claro, y muy riesgosas, ¿no? Sin embargo, como usted bien lo dice, no tenemos financiamiento directo, solo por algunos escasos bancos que sí tienen algunos créditos, ¿no? Claro. Ellos se han enfocado mucho más a los mercados seguros, como usted dice, que son los créditos a nómina. Pues ahí tienen al empleado, pues le prestan y ahí le van descontando de la propia nómina. Está muy seguro el retorno. Claro, el retorno es muy seguro. También, obviamente, le prestan a las grandes empresas. Y obviamente, como usted dice, se han ido mucho al mercado de valores o a los fondos de inversión, sí, para recapitalizarse ellos mismos. Lo que no alcanzamos a ver con esta estructura es que generamos, yo tengo un ensayo que se llama La riqueza que genera pobreza, porque cuando nosotros manejamos o generamos riqueza de esta manera y no la dispersamos, entonces estamos creando pobreza. O sea, estamos generando aparentemente riqueza por un lado, pero haga de cuenta que el otro lado del embudo, pues estamos generando pobreza, precisamente por lo que usted dice, no baja este dinero, pues para proyectos de inversión productiva, porque finalmente un emprendimiento es un proyecto de inversión. Ahora, nosotros no desdeñamos ningún tipo de emprendimiento, porque aquí hay que ver una cosa que es muy importante. Primero, un emprendedor es aquel que inicia algo. Y puede ser un negocio productivo, porque también hay entrepreneurs, que son los emprendedores que están dentro de las empresas. Ellos no van a tener su negocio propio, pero generan cambios al interior de las empresas que les ayudan a que esa empresa crezca, ¿no?
y esos también son emprendedores y son muy buenos, y créeme que cualquier empresa los quiere, si son inteligentes las empresas, ¿no? Porque también hay empresas que dicen, ay, no, habla mucho, propone mucho, quiere cambiar todo, que se vaya. Y a veces despreciamos el mayor capital, que es el capital intelectual de nuestra gente. Y por el otro lado, sí es importante que a veces no todos vamos a tener una empresa con una franquicia, con grandes números, pero son empresas que ayudan son negocios, porque no le podemos llamar empresas, son emprendimientos que generan un ingreso familiar, y eso hoy por hoy pues es más allá. ¿Qué pasa con estas personas? Si esta persona que inicia este negocio, este pequeño emprendimiento personal o familiar, es consistente, él va a lograr un patrimonio y va a hacer lo que en muchos casos ocurre, va a empezar a tener sucursales o otras personas a los que él va cediendo también el negocio. Y lo podemos ver con los tamales. O sea, todos los tamales que vemos a lo largo de las estaciones del metro forman parte ya de una pequeña franquicia, que no tienen un nombre, ¿no? Ni tienen así un gran aparato, pero todas las mañanas a todos ellos se les pasa a repartir a lo largo del metro. Y esto forma ya un grupo pues de negocios importante. Sí. También los tenemos con la gente que, por ejemplo, vende los merengues. Pues a veces sabemos, oiga, pues es merengue, ¿cuánto va a ganar? Pues sí, pero es todo un negocio familiar que incluso se pasa a los yernos, a los hijos, a los nietos, y se extienden y vemos que toda la familia sale a hacer el negocio. Lo que nosotros sí les observamos siempre son dos cosas. Uno, sobre todo nuestros emprendedores, que hay que tomar ejemplo de estas personas. Y le voy a decir por qué. Porque por muy sencillo que se vea su negocio, son constantes. Algo que le falta a algunos emprendedores que tienen buenas ideas. Ellos tienen tantas ideas que hoy quieren iniciar algo y mañana lo dejan y quieren iniciar otra cosa. O se enteran de que hay algo que está surgiendo y quieren ir tras eso. Entonces nosotros tenemos que apegarnos a una idea y hacerla crecer. Ya que la hayamos hecho crecer como un árbol, pues entonces ya podemos ir a plantar el segundo. A veces estos pequeños negocios tienen más éxito que nuestros emprendedores, incluso egresados de las universidades, por la constancia y la dedicación que ellos tienen sobre ese emprendimiento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una vez que el emprendedor genera su autoempleo, porque esa es la realidad, sí, y la va sistematizando, entonces ya puede empezar a crear una microempresa. ¿Cuándo podemos hablar ya de que nos vamos a transformar en empresarios? Cuando yo voy y me doy de alta al SAT. Cuando yo voy por mi código y que me dicen ahí que este es mi RFC, es entonces cuando yo ya voy en serio, porque yo ya voy a poder facturar, voy a poder buscar nuevos mercados y voy a poder crecer. De los 35 millones que tenemos en el negocio informal o en el mercado informal, muchos de ellos están en esa situación. Tienen su puestecito, tienen su comalito, tienen su bote de tamales, y son personas que no se quieren ir a dar de alta. ¿Para qué? Yo no voy a contribuir, pero genero economía. Pero aparte les piden ahí una cuota o algo así. Claro, ¿no? Hay impuestos no formales, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, hay entregables no formales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí tenemos que madurar como sociedad y entender que si yo no me quiero dar de alta, hoy hay esquemas muy sencillos para estar dando de alta. Y la verdad, alguna vez me dijeron en un programa de radio, al que también me hicieron el favor de invitarme, me dice, ¿por qué la doctora trabaja para el SAT? Porque yo les decía, dense de alta en la hacienda, tienen que darse de alta para volverse formales. Yo le voy a contar un caso. Yo conocí a un señor, doctora, que comenzó vendiendo en una cubetita, puso flores y les puso agua. Se iba pasando la gente, pero se fue a las lomas de Chapultepec, a un mercadito ahí.
Es más, ahí en Prado Norte hay un mercadito, casi esquina con Reforma, más o menos. Prado Norte, y él se fijó que pues le pagaban la flor más cara ahí. Claro. ¿No? Pero años el señor estuvo con su cubetita. Pero luego puso otra cubeta, y luego ponen el mercado. El mercado consigue un lugar. Le dan el de enfrente. No va a creer, el día de hoy los arreglos florales de este señor, que nunca entró a la escuela, valen 5,000 pesos, 8,000 pesos. Claro. Del precio que usted lo quiera, ¿no? Casi él, porque lo conozco de hace muchos años. Y este señor, pues sin muchos estudios y sin mucha preparación, pues puso y luego a sus hijos les empezó a poner negocios en Puerto Vallarta, en Guadalajara, en Guanajuato, en distintos lugares, como usted menciona, de los tamales, y pues empezó a crecer, y él controla todo ese negocio, ¿no? ¿Dónde conseguía más barato todo? En la central de abastos. Digo, es un caso real. Sí, no, y hay muchos como esos, ¿eh? Que me tocó, sí, claro, observar. Y el señor vende muy caro, realmente vende muy caro. Su flor sí es muy bonita, eso sí, muy bonita, muy padre, pero muy caro, y ha podido crecer. Claro. Yo he escuchado a gente muy preparada, demasiado preparada, pero pone un negocio y al ratito se cae el negocio, y pasa lo que usted menciona. Buscan otra fuente de empleo, y tratan de echarle ganas, y hablan con X o con Y, y tratan de salir adelante y todo, pero vuelven a caer, ¿no? Lo que usted decía es muy cierto, Doc. Se necesita un espíritu muy fuerte para mantener esas ganas de salir adelante, pues solo, casi esa palabra que usted mencionó de autoempleo es pues es dura, la verdad, pero la verdad es que, o sea, es eso, ¿no? Sí, es un claro. autoempleo. Como son el caso de las redes, ¿no? De los multiniveles, en los cuales se ocupan muchísimas mujeres el día de hoy, y que son negocios millonarios. O sea, la persona que genera la red son negocios multimillonarios. No estamos hablando de las pirámides ni de nada de eso, sino todas estas empresas que distribuyen por catálogo, ahora por red y todo este tema. Son empresas muy fuertes, muy fuertes, y lo hacen a través de organizar a las personas, y sobre todo porque les dan mucha motivación. Ellos todos los días les dan cursos, les dan eventos en los que los hacen sentir seguros, poderosos, que pueden, y a veces eso es lo que necesita el emprendedor. Y si no acude o él quiere iniciar su negocio, el emprendedor tiene que tener una formación emocional, tiene que tener una preparación administrativa, comercial y financiera, básicamente, pero en ese orden, emocional. ¿Por qué? Porque emprender no es nada sencillo. Hay ocasiones, pues si nosotros tenemos un empleo seguro, nosotros sabemos que hoy haya yo hecho poco, mucho o nada, el sueldo de hoy ya está asegurado. Pero si el día de hoy yo no vendí nada, ¿no? Porque es el caso de muchos emprendedores hoy, mi autoestima va a la baja. A la baja. ¿Sí? Ese es un tema. Fíjese que yo conocí una empresa que vende aceite de coco. Yo sé que el aceite de coco es muy bueno, ¿no? Sí, cómo no. Y esta empresa es de Mérida, ¿no? Y hacía aceite de coco, se da mucho el coco en la península. En la zona. Y ya ve cómo hablan los de, mira, madre, quiero vender coco, ¿no? Sí. Y
Y a mí me tocó apoyar a este señor con una cadena de esas de grandotas que hay en México. Y pues le aceptaron vender una cajita, ¿no? Una cajita de aceite de coco bien empacado, con miles de requisitos. Es otra de las cosas, que le pides al emprendedor que, acta constitutiva, consulta de Hacienda suficiente. O la constancia de... Sí, de situación fiscal. Situación fiscal. Acta de nacimiento, CURP, años de experiencia. O sea, las empresas también, así las grandotas, así. Y luego, honestamente, quien pone el precio, quien pone la ganancia, claro, quien pone todo, son las empresas estas, las grandes cadenas. Y el pobre emprendedor, pues, bueno, te voy a dar chance una tienda para que le surtes una tienda, pero es decisión, porque ahí estuve, es decisión del gerente de la tienda saber el número de piezas que se compran. Pero no se pagan por anticipado. No, se quedan en consignación. O sea, no le pagan a la pobre empresa, no se lo pagan. Entonces deja sus frasquitos ahí, lo que el gerente consideró adecuado, y a ver qué lugar le buscamos, a ver dónde lo ponemos ahí, ¿no? Ya que vendió todos los frasquitos de aceite, les voy a decir algo, le pagan en 90 días el frasquito. Entonces, ¿cómo le hacemos, Doc? Pues mire, el entorno, por eso decíamos, ¿no? Los tiempos han cambiado. Era más fácil ser emprendedor hace 20 o 30 años, aparentemente hoy que tenemos más posibilidades que el día de hoy. ¿Por qué? Porque primero no había tanta competencia, no teníamos tanta oferta de productos, porque también ahí vamos a hablar de este mercado, nosotros le decimos de estas pescados que se comen a los otros, rapiñero, ¿no? Ajá. Porque usted saca una idea y al rato ya salieron 10 igual, y nosotros lo vemos con las estéticas. ¿Cuántas estéticas tenemos en una colonia, no? Sí. ¿Cuántas farmacias tenemos en una colonia? ¿Cuántas tienditas de abarrotes tenemos en una colonia? Entonces, esto es de alguna manera una forma de que entre los propios emprendedores se golpean. Nosotros los invitamos a que generen ideas innovadoras para ir viendo los grados de problemática que tenemos. Primero, que los propios emprendedores sean capaces, crean más en ellos y generen ideas propias, ¿no? Es más fácil ir a lo seguro, ya puse la tiendita al de allá, ahora yo la voy a poner enfrente, ¿no? Lo que decimos del corte de pelo, en una colonia, ¿cuántas veces me voy a cortar el pelo, no? Entonces hay uno que tiene toda la gente y otro que se está soleando. Y esto no es un problema del mercado, de la economía, es un problema de visión del propio emprendedor. Segundo, estos grandes almacenes que sirvieron de escaparate para muchas, sirven de escaparate para muchas empresas, tienen políticas, volvemos como en el tema de los bancos, muy de empresa, de grande empresa, ¿no? Y que tampoco favorecen mucho a los pequeños, por no decir que muchos de estos grandes retails pues no favorecen nada. Pero también nosotros aconsejamos a los emprendedores que para que tú entres a un retail ya tienes que tener una estructura financiera y productiva, porque aquí el problema no es que me dejen vender en una tienda, sino que de repente me diga, bueno, pues ahora vas a estar en 10, pero además tienes que tener inventario para 10 tiendas y yo te voy a pagar en 90 días. Entonces, imagínese la inversión que esto representa. Por eso también le decimos, bueno, vamos a ver cuáles son otros mercados, porque hay muchos mercados que están totalmente inexplorados, ¿no?
Tenemos en México 32 estados, más de 2.500 municipios, y el problema es que todos nos concentramos. Entonces esa excesiva concentración también baja los precios. Y los emprendedores tienen que ir a arriesgarse, así como la banca tiene que arriesgarse más y salir de esta zona de confort. Los retails también se tienen que arriesgar un poco más y apoyar a los emprendedores, porque si bien es cierto, lo que le cobran de porcentaje a las empresas es bastante fuerte, pues debería haber esquemas para los emprendedores. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nosotros, que tenemos muchos años trabajando en el emprendimiento, vemos que en México las cifras no cambian. El 90% y a lo mejor un poco más siguen siendo microempresas, micro y pequeñas empresas. Y esto lleva años, es decir, tampoco crecemos, y habría que preguntarnos por qué no crecemos. Y por un lado, entonces vemos una economía hidrocefálica, ¿no? O sea, de estas grandes empresas muy grandes y un número grande, muy grande de emprendedores muy pequeños que no pueden crecer, porque esta estructura económica y de mercado no se los permite. Lo que usted dice, pues es muy valioso, y ojalá pudiéramos encontrar pues más gente que apoye a los emprendedores, no nada más con capacitación, no todos son capacitaciones. El día de hoy se ha vuelto una moda, todos quieren darles capacitación a los emprendedores, y nos vamos de una asociación a una organización, a una cámara, y todos les enseñan lo mismo, pero no llegamos a ningún lugar. Realmente los emprendedores sí necesitan capacitación, pero necesitan más apoyo económico, necesitan que las empresas grandes permitan desarrollo de proveedores, ¿no? Que estos emprendedores pequeños o que están iniciando se conviertan en sus proveedores, tener espacios de comercialización, espacios como este de promoción. Es que ya no cabe, ya usted va a una de estas tiendas y ¿saben qué? Les voy a comentar algo, Doc, y al amigo que está detrás de cámaras. Poco a poco ha ido disminuyendo el retail. Antes, me acuerdo de Gigante, ¿se acuerda de Gigante? Uh-huh. Desapareció. El Sardinero, no sé si ustedes lo recuerdan, pero ahí pónganle en Google el Sardinero. Pues no sé si quede alguna tienda por ahí, no sé. No. Soriana ha ido concentrando más gente, Walmart, Comercial Mexicana, párele. Ahora ya vienen estos los grandes vendedores por internet, uh-huh, que es Amazon, Mercado Libre. Esa es la tendencia. O sea, el retail tiende a desaparecer. Ahora van a ser las grandes cadenas que venden por internet, uh-huh, y cada vez, y la tendencia va para comprar, sí, todo por internet. De hecho, en Estados Unidos muchas plazas comerciales han cerrado. Se está viendo qué se va a hacer con los terrenos, ¿no? Porque además las plazas comerciales pues eran enormes. Entonces tienen que cambiar de vocación porque cada vez se cierran más plazas comerciales. Pero fíjese que a diferencia de Estados Unidos, en México ha sido la situación contraria. Ya no son los hipermercados, son las plazas comerciales en donde hay oferta variada, ¿no? Pero algo que es interesante también ver, que hacemos un turismo comercial. Los domingos todo el mundo va a las plazas comerciales. Habría que hacer una identificación de cuánto venden, porque si tienen mucha gente, lo mismo que el día de hoy en el centro de la ciudad, vemos los sábados y los domingos son ríos de gente verdaderamente inundando las calles del centro de la ciudad, pero vemos las tiendas vacías, vemos los restaurantes vacíos. Entonces hay un turismo comercial, es decir, pues solo voy a ver aparadores, o qué está pasando, precisamente por lo que usted menciona. Ahora, Amazon, pues vimos el crecimiento desbordado que tuvo en la pandemia, por razones obvias, ¿no? Todos los centros, o la mayoría de los centros, o las tiendas en general estaban cerradas, los centros comerciales estaban abiertos, pero solo vendían los productos básicos. Entonces todo lo que queríamos de tenis, ropa, perfumes, pues se tenía que comprar en otro lugar.
y entonces Amazon tuvo un desbordamiento impresionante a nivel internacional, pero estaba preparado y aún así le costó trabajo, porque este crecimiento lo tuvo al riesgo de un crack, ¿no? Precisamente por el éxito inusitado que tuvo. Sin embargo, también muchos emprendedores están entrando al mercado digital, pero volvemos a lo mismo, llevamos los mismos vicios que en el mercado físico, que fue lo que pasó en la escuela, ¿no? Los maestros se pusieron a dar clase y querían dar la misma clase que en el salón, ¿no? Entonces lo mismo, no podemos llevar a un mercado digital el modelo de un mercado físico. Bueno, doctora, estamos en una situación complicada, muy difícil. No hay muy buena, pero siguen siendo el sostén de la economía los emprendedores. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos para concluir este programa, que está muy interesante, con la doctora Lourdes. Volvemos. Regresamos a Controversia. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad, estamos muy bien acompañados. Es una charla muy interesante, doctora. Muchas gracias que nos acompañe el día de hoy. Doctora, por una parte veo a una banca comercial que no da crédito. Luego da créditos chiquititos, de 3,000 pesos. Pues al que le va bien, yo creo que le da 5,000, ¿no? Un emprendedor que tiene una idea que cuesta 200,000, 300,000, $500,000 de pesos, ¿no? Uh-huh. Y la banca le presta 3,000 pesos. Por otra parte están los retails muy peleados, que todavía existen en México. Uh-huh. Y que tienden a desaparecer. Esa es una opinión que yo tengo, sí, ¿no? Sí. Siento yo que más bien Amazon, Mercado Libre, ya llegó una empresa china que es la más famosa de allá, nada más que se me escapa Alibaba. Su nombre. Está Alibaba, está Dibei, o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dibei, algo así. No, hay otra gratuita, pero hay otra más grande que todas ellas, uh-huh, en China. Entonces, incluso, déjenme decirles, para todos los repartidores que hay en la Ciudad de México y ahora sí que el país, en China ya se inventó un carrito que tiene cajoncitos. No lo maneja nadie. Son robots. Uh-huh. Y entonces usted manda a traer un pastelito, uh-huh, y le mandan una contraseña, o lo paga, uh-huh, le mandan una contraseña. Entonces uno va, pone la clave, uh-huh, como en una tablet, pone la clave y le abren el cajoncito y saca su pastelito y cierra y se va. Yo que había visto ahí una solución a esto del reparto. ¿Cuántos problemas tiene el emprendedor, doctora? Y no sé, digo, yo sé que es quien más aporta al empleo, los emprendedores. Sé que es la parte medular del crecimiento económico del país. En ellos se basan más, claro, el crecimiento económico del país. Y además son grandes contenedores sociales, ¿eh? A eso yo voy. Mucho sufrimiento, mucho esfuerzo, mucha dedicación, ir para acá y para allá, pedirle favor a este y al otro y al otro y al otro y al otro. ¿Qué soluciones ve usted, doctora, para el emprendedor en los siguientes meses? Pues mire, yo creo que dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Lo que nosotros vemos en este periodo de tiempo es que la gente ha ido entendiendo que si no se aplica, no va a sobrevivir. La pandemia nos dejó grandes deudas a todos, no nada más económicas, sino también sociales, familiares, ¿no? Y yo creo que el emprendedor, las personas en general, que han visto esta necesidad de aprovechar este tiempo que nos quedó, porque parece que ya se nos olvidó, pero fueron 3 años de nuestra vida, que va a ser muy difícil recuperar a nivel personal y más a nivel empresarial, porque recuperar la pérdida de 3 años de lo que no se ganó, ya dije, si usted no se gastó sus ahorros, pero no ganó en esos 3 años, pues también esa es una pérdida. Entonces, aquí yo creo que una de las cosas importantes que el emprendedor y la gente en general tiene que entender, que tenemos que recuperar el tiempo perdido. El día de hoy hay muchos emprendedores que lo entendieron y salieron pues con más ganas de hacer las cosas. Desafortunadamente lo están haciendo solos. Y digo desafortunadamente porque si tuviéramos más apoyos por parte de todos, no nada más del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto, del retail, de los bancos, de las financieras privadas, de los propios mercados, ¿no? Estos mercados de colonia, donde se pudiera poner o apoyar a los emprendedores, pues creo que la dinámica sería otra. Recordando que un emprendedor es mi vecino, es mi hijo, puede ser mi sobrino, mi compadre, no sé, porque todos nos volvimos emprendedores. Usted vea y ya la mayoría de la gente, aparte de los que tienen la fortuna de tener un empleo, pues empiezan a buscar también qué más comercializar. Y aquellos que no tienen un empleo y no lo pueden conseguir o no lo quieren, pues se han dedicado a la comercialización, que ojo, también ahí tenemos que entender que eso no es necesariamente el camino para convertirnos en empresarios. Hay gente que, volvemos al tema del autoempleo, seguirá siendo un comerciante, un vendedor, ¿no? Hay empresas comerciales, pero si yo vendo solito, pues no soy una empresa, soy un vendedor, ¿no? Entonces tenemos que quitarnos el miedo a institucionalizarnos, a formalizarnos. En México tenemos que crecer en muchos ámbitos. Por eso también en muchas ocasiones nos gusta que nos representen, nos gusta que hablen por nosotros, nos gusta que solucionen nuestros problemas, porque esto es una parte de esta falta de querer crecer. Y nosotros tenemos en este año que viene, y ya empezamos en este que está terminando, la consigna de hacer crecer a las empresas. Nosotros ya no queremos microempresas, ya no queremos empresarios autoempleados. Queremos que la empresa mexicana crezca, porque tenemos gran capital intelectual, gran capital social, gran capital relacional, que puede crecer. México y sus empresas pueden ser competitivas a nivel internacional. Tenemos ejemplos de empresas de jóvenes que están dando el ejemplo. Entonces, nuestra gran meta, y yo le agradezco que nos haya invitado a su programa y que ojalá podamos seguir compartiendo estos temas, porque queremos crecer a la empresa y el reto está que crezcan y que a través de empujar este crecimiento, la estructura económica del país se modifique, se rompan este anquilosamiento, estas formas tradicionales de no apoyo, porque es real, ¿no? Y podamos realmente voltear y ver a esta nueva generación de emprendedores, que no es por edad, ¿no? Porque aquí tenemos emprendedores de todas las edades, de todas las extracciones sociales, de todas las actividades productivas, a esta nueva generación, como esta generación que va a romper el techo de cristal en el que nos hemos metido, pensando que México solo puede ser microempresario, que solo puede ser vendedor ambulante, que solo puede ser autoempleado. Es el momento de romper esto. Creo que como mexicanos no lo merecemos. Tenemos un país rico, ¿por qué nosotros no podemos generar riqueza para todos los que estamos en este país? Ojalá el gobierno nos escuche, ojalá la banca nos escuche, ojalá el retail nos escuche, pero sobre todo que nos escuchen los emprendedores. Es hora de romper el techo de cristal y en eso estamos empujando para que en las próximas veces que nos veamos, licenciado,
doctor, no tengamos el 90 y tantos de microempresarios, claro, tengamos el 50% y ya el otro 20 sean pequeñas empresas y el otro 30 sean medianas. Ese es el cambio que tenemos que buscar. Fíjese que yo la verdad no acostumbro yo a decir nada del gobierno, ¿no? La verdad respeto mucho manténgalo así, es mejor para que no nos corten. Presidente. le tengo mucho respeto al presidente, no quiero ningún tipo de problema ni nada, pero le voy a decir algo. Esa es una opinión que yo tengo, ¿verdad? Aquí hay libertad de expresión, así es que podemos hablar. Yo estoy seguro que el problema de la violencia es un problema que se puede resolver. Estoy segurísimo. Si hubiera voluntad, porque tenemos un ejército del tamaño, es el segundo ejército más poderoso de Latinoamérica. Entonces, el problema de la violencia se puede resolver. El problema de los emprendedores también se puede resolver si hay un poco de voluntad. Le acaban de quitar los fideicomisos al Poder Judicial. No. O se echó para atrás, claro. Bueno, ahí van a recabar como 20 mil millones de pesos. Se cerraron otros fideicomisos, con voluntad, con estrategia, no sé. ¿Cómo no se crea algo para el emprendedor? Estaba la semana del emprendedor, ¿se acuerda? Sí, ¿Cuántos años duró esa? Pues nosotros fuimos mínimo a 13 años, entonces. Y funcionaba. Sí. Hijo, eran unos llenos tremendos. Fíjense que yo lo que les recomendaría, más que el financiamiento, lo que usted decía, la tramitología. Nos mata la tramitología. Los permisos, el permiso, por ejemplo, para nuevos productos, para la publicidad, y yo no voy a nombrar instituciones porque cada quien sabe lo que le toca. Entonces, si nosotros simplificáramos, redujéramos no que se fuera permisible, porque al final de cuentas se vuelve permisible, o sea, el que un producto ande ahí sin una revisión, sin una licencia, porque los hay y hay muchos, porque dicen yo prefiero venderlos aquí en lo oscurito que ir a hacer toda la tramitología. Si nos ayudaran con la tramitología, créame que con eso daríamos un gran salto, un gran salto, porque el tiempo, y todos lo sabemos, es dinero. Y un emprendedor que tiene que tardar, por ejemplo, para la producción de bebida con alcohol, ¿no? En México tenemos muchos emprendedores que quieren hacer bebidas de café, de frutos, bueno, es una tramitología muy larga, ¿sí? 8 meses, un año. Entonces, ya si nos llegan a dar el permiso, pues ya estamos viviendo de otra cosa, ¿no? Sí, entonces igual otros trámites. Entonces yo creo que si hubiera voluntad, ese sería un canal muy bueno. Si aparte hubiera dinero, bueno, pues serían fantásticos, ¿no? Sí, pero claro. Si nos ayudaran, por lo menos con la tramitología, también en la banca, porque para ir a pedir un crédito a la banca le piden a uno igual, ¿no? Casi que lleve a todos sus ancestros, su árbol genealógico, su ADN, ¿no? Para ver si en la familia hubo. Es más, nos conocen más ellos que en las constelaciones familiares, ¿no? Porque así el bisabuelo fue pirata y todo. Oye, con todo respeto para las empresas de multinivel, yo sé que conozco muchos colegas que trabajan en esa parte de multinivel, pero es aprovecharse de la gente, la verdad, vamos a ser honestos. La ama de casa o el padre o el jefe de familia los contratan sin contratos, no hay contratos, no les dan un centavito para trasladarse, para comer, tienen que conseguirlo ellos por quién sabe por dónde.
van a ver a la señora que les va a comprar una caja de X cosas, y resulta que no les compra. Sí, hay una empresa por ahí, que se llama Paps. Se lo digo de frente, se llama Paps. Esa empresa es una funeraria. Tiene un buen de mujeres, hablando de la mujer, muchísimas mujeres trabajando ahí. A mí me vendieron. Yo de buena onda, pues ahí les conseguí, pagué mi membresía y toda la cosa que no necesitaba, ¿verdad? Pero bueno. Ya sabe que estamos exportando féretro. No sé, pero déjame terminar. Déjame contar. Para que vea que es buen negocio. Pero conocí a una chica que se recorría 93 casas diarias. 93. De las 93 casas que recorría ella, este programa se llama Controversia. Y las cosas como son. Y se recorría 93 casas, una le compraba. De las 90, dice, tengo que hacer mi 94, porque esta es la que me va a vender. Me decía la chica. Yo le decía, llevas 93 casas, dice, estadísticamente me van a comprar. Claro, me van a comprar. En esta me va a tocar. Hablándome a las 11 de la noche. El 94 fue usted, licenciado. La 94. Fui yo. Sí, por eso le hablo a esa hora. Cómprame. Cómprame. Yo la verdad sí siento que es un abuso. No sé, ahí el gobierno si lo regula, si no lo regula. No quiero entrar en controversia con eso, pero la verdad, hay que respetar la creatividad del emprendedor. Sí, ¿no? Definitivamente. Yo creo que a lo mejor esa chica en otro lado la podría hacer más. Y eso de recorrer 93 casas es increíble. No, pues ella en cualquier otro negocio sería súper exitosa. En cualquier otro. Volvemos al tema. ¿Por qué decimos que en la formación emprendedora lo primero es el tema emocional? ¿Por qué? Porque el mexicano tiene que valorarse más. Tenemos que creer más en nosotros y tenemos que también respetarnos. Yo sé que suenan muy duras esas palabras, pero la verdad es que el mexicano tiene que aprender a respetarse a sí mismo y respetar a los demás. Porque ahí está la clave de todo. Cuando vamos y nos dan 800 gramos en lugar de 1 kilo, ahí es una falta de respeto. No nada más corrupción, no nada más es robo, es una falta de respeto. Y lo hacemos de muchas maneras. Entonces, yo creo que una parte emocional, ética en los negocios es también fundamental, licenciado, doctor. Así es. Doctor Vanegas. Así es. No hay algo que no resuelva la ciencia así. Si se juntaran en una mesa los participantes, principalmente el gobierno, yo creo que sería muy buena idea. Déjeme concluirle esta parte y darle la palabra para que usted cierre el programa, doctora. Esta chica pues va con sus zapatos rotos. Sí, sí, nosotros lo entendemos. No, con una hija cargándola. Sí, es muy triste, mi querido doctor. Yo los vivo todos los días. Nosotros trabajamos muchos años con el seguro del desempleo y vemos que cuando una gente pierde el empleo es similar a la pérdida de un familiar y se tienen que levantar de donde están, de donde caen, ¿no? Y ese es nuestro trabajo. Por eso trabajar con los emprendedores es un orgullo, porque nosotros sabemos los esfuerzos que pasan. La mayoría de la gente piensa que ser emprendedor es bien sencillo, porque siempre los ven contentos, ¿no? O contentas.
Yo veo cuando ofrecen sus productos, sus servicios, lo hacen con la mejor actitud que sea posible, y a veces no les compramos porque preferimos ir a comprar a empresas que ni siquiera son mexicanas, a empresas que ni siquiera valoran verdaderamente al cliente, y no lo hacen con los emprendedores. Si nosotros nos vamos con el ejemplo de Europa, nosotros vamos a darnos cuenta que ahí no hay grandes almacenes. El mercado es un mercado local. La gente vende a su propia comunidad y la comunidad les compra a ellos. Eso, si hiciéramos en México, México sería otro. Yo le agradezco mucho la invitación, entiendo su sentimiento y su emoción, porque nosotros por eso estamos trabajando con los emprendedores como una misión, porque entendemos que si transformamos la vida de ellos, no nada más es la vida de ellos, es la vida de sus hijos, de su entorno, y creo que merecemos un destino mejor, doctor. Claro, por supuesto. Y obviamente reconocer el trabajo de cada una de estas mujeres, de cada uno de estos hombres y de toda la gente de la comunidad que se sume a este esfuerzo, es sumamente valioso. Así es que lo único que le podemos decir es gracias por permitirnos estar este día aquí hablando de estos hombres y mujeres anónimos que todos los días salen a buscar su sustento, que con empeño y con mucho sacrificio logran posicionarse algunos, y sí pedimos que todos los que tengan la posibilidad, como la banca, como las áreas financieras, como los propios arrendatarios, porque muchas veces el arrendador de la accesoria, de la bodega, ven el emprendedor un negocio y no se da cuenta que eso expulsa a muchos emprendedores fuera del emprendimiento, porque ya que me va bien, pues ya me subieron la renta al doble, y entonces ya lo que era mi ganancia o mi recuperación de la inversión se perdió. Entonces se juegan muchos actores, pero ojalá y todos entendamos que un emprendedor y un emprendedor es un ser humano, y que si nosotros los hacemos crecer, México crecería y nuestro bienestar también, porque hay muchas cosas que están en riesgo, porque hay muchos productos que no son mexicanos, y muchos productos mexicanos se están perdiendo porque no tienen el respaldo. Entonces, doctor, vamos a las cosas como son, ganas, doctora, y vamos por más. Ojalá que yo nada más quisiera agregar, yo he encontrado en las tiendas departamentales a veces bolsitas de galletas, donde le roban una galletita y luego agarran al pobre hombre que se le robó una galletita por ahí. Alguna vez me tocó presenciar algo así, y es muy triste. Ojalá que haya voluntad, ¿no, doctora? Definitivamente. Ojalá que haya voluntad. Definitivamente, y sobre todo que nos veamos como lo que somos, ¿no? Mexicanos, y que antes de juzgar, ayudemos. Porque en México somos muy buenos para condenar, ¿no? Juzgamos, sentenciamos y ejecutamos el castigo, y nunca nos ponemos en el lugar de otro. Entonces hay que crear más empatía, es parte de la metodología que nosotros usamos, y también entender que si queremos cambiar este país, no es el trabajo de un solo hombre, es el trabajo de cada uno de nosotros, haciendo lo que nos toca hacer, y lo que tenemos que hacer es voltear a ver al otro, porque el que está aquí conmigo es también mexicano, y necesitamos ver cómo hacemos las cosas juntos. Yo le propongo, doctora, que nos unamos, usted y yo, ¿qué le parece? Cómo no, con mucho gusto, doctor. Y ayudemos a esta actividad tan noble del emprendedor. Así es. Después de la palabra amor, la palabra ayuda es la palabra más bonita que existe en el mundo. Ojalá ustedes se unan a esta noble causa de ayudar a los emprendedores. Y muchas gracias por estar en Controversia el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, doctor. Hasta luego. Éxito a todos.